Buenas tardes al selecto público presente. Bienvenidos a esta jornada de clausura de la 20ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo. El tema central de hoy, empleo, un bien necesario. En la mesa, los componentes del Círculo de Montevideo, personalidades del ámbito internacional que se han dado cita en nuestro país con la coordinación del Ministerio de Industria y Comercio, la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya. Agradecemos la presencia de autoridades nacionales, ministros del Poder Ejecutivo, representantes de los gremios de la banca, la industria y el comercio, señores empresarios, miembros de la sociedad civil, invitados especiales. Empleo, empleados y empleadores del siglo XXI es el tema enfocado a modo de ir a las conclusiones de esta jornada de clausura a cargo de don Natalio Botana, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Este es el momento de agradecer públicamente no solo al Círculo, sino a la espléndida acogida que tenemos de la República del Paraguay y la excelente impresión que he tenido luego de la reunión mantenida en el curso de la mañana. El título es el empleo. Pero lo que había acordado con el presidente del Círculo es alguna reflexión en torno a las discusiones que hemos tenido tan intensas durante estos 2 días. Es interesante enfocar esta fotografía de esta década del siglo XXI como historiador, porque la historia es sin duda lo que cambia, y hemos hablado constantemente de cambio, a punto tal que hemos dicho que estamos inmersos en un cambio de época. Pero la historia es también la continuidad. Y en rigor de verdad se me ocurrió realizar un ejercicio y ver cómo hace 50 años, exactamente 50 años, se veía el mundo desde los países centrales. La mejor manera de hacer este ejercicio es recurrir a un bestseller, a un libro que en su momento tuvo una proyección y un éxito formidable. Se llamó La Gran Esperanza del siglo XX y lo escribió un famosísimo ensayista francés en aquella época que se llamaba Jean Fourastier. Y lo importante que dice Fourastier es que hace 50 años el mundo, dice, inevitablemente ha entrado en el curso de una revolución basada en el progreso técnico. Y esa revolución quedó sintetizada en 2 grandes aforismos del padre fundador de la Europa, se llamaba Jean Monnet, donde dijo que en primer lugar vivir mejor significa producir mejor, y en segundo lugar dijo Jean Monnet, los hombres, las mujeres pasan, las instituciones perduran. Es decir, que hace 50 años el mundo afrontaba el gran enigma de la producción y la productividad. Y los 6 rasgos, eran 6, que presentaba Fourastier para medir este cambio, eran los siguientes. En primer lugar, insistir en este hecho.
que el progreso técnico es un progreso, es una mejora en la vida individual y en la vida colectiva de las sociedades. En segundo lugar, que este progreso, y no nos hemos cansado de repetirlo en el curso de estas sesiones, nos lleva a un mundo de terciarización. Esto dicho hace 50 años, La productividad del primario ha engendrado la productividad del sector secundario e industrial. Hoy entramos a un mundo donde la provisión del empleo va a venir fundamentalmente del sector terciario. Ahora, lo que se decía como segunda característica de este fenómeno, y aquí viene el problema, es que ese progreso técnico, cuyo emblema era la gran revolución industrial de aquella época y el pacto sindical empresarial que la sustentaba, fundamentalmente en Europa, generaba el pleno empleo. Había una suerte de convencimiento de que el progreso técnico fructificaba en el pleno empleo. Y en esas circunstancias, otra característica, ese progreso técnico generaría en cada uno de nosotros autonomía, más independencia y más individualismo. En quinto lugar, una suerte de invitación al ocio, las posibilidades del pleno empleo y del progreso técnico darían más tiempo libre. Y aquí viene la paradoja, una sexta característica que preocupaba tanto a Fourastier como a muchos economistas y sociólogos norteamericanos, de que el mundo hace 50 años vivía un profundo déficit de información. Esto dicho por los grandes pensadores hace 50 años. Por consiguiente, la historia da la ventaja de medir el acierto de los pronósticos, pero también sus errores. ¿Qué ha quedado de esta agenda? Bueno, lo que ha quedado fundamentalmente de esta agenda que nos propone Fourastier es que el progreso técnico se ha impuesto y se ha globalizado. Cuando hace 50 años se planteaban estas cosas en Paraguay, se decía claramente que, bueno, había países de progreso técnico, pero que otros eran subdesarrollados y tal vez podían ascender. La marca del mundo 50 años después es que el ascenso es un hecho y hoy el subdesarrollo se llama emergencia. Es muy diferente. Muy diferente el subterráneo de estar hundido de aquel que emerge y que levanta cabeza. Es decir, que vivimos el momento de la mundialización del progreso técnico, marcado, sin embargo, en estos 50 años, por dos crisis. La crisis que dejó atrás lo que Hobsbawm llamó los años dorados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los años 70, y luego la crisis que estamos soportando aún hoy en día del año 2008. Crisis, por consiguiente, que no ha detenido esta evolución. Porque si bien la crisis está pegando fuerte en los países centrales, lo hemos dicho en el curso de estas reuniones, no ha pegado con semejante intensidad en los países emergentes y en particular en los países de América Latina. Es la primera crisis originada en los países centrales que no castiga a América Latina. Recuerden ustedes en América Latina los efectos de la gran crisis de los años 1929 y 1930. Pero obviamente lo que no se previó
es que la mundialización iba a transformar al mundo en un perpetuo presente. Y el empleo ya no tendría como marco los países nacionales, sino tendría como marco al mundo entero. Porque la mundialización es el desplazamiento del capital. Y por consiguiente, con ese desplazamiento de capital, es la pérdida de empleos en algunos lugares y la creación de nuevos empleos en otros. Quiere decir que lo que no ha persistido de este pronóstico, aparte de esta explosión de información que poco tiene que ver con el déficit imaginado, es el ideal del pleno empleo. No hay en las sociedades mundializadas del siglo XXI la conformidad y la satisfacción que se imaginaba en las sociedades centrales hace 50 años. Hay más bien, en muchísimos sectores sociales, y en particular en los jóvenes, un sentimiento creciente de disconformismo y en no pocos sentimientos de desarraigo y rebelión. Quiere decir que contra lo que se creía, el progreso técnico es fuente de incertidumbre. Como decía Tocqueville con respecto a la democracia, agita las almas. No hay, y este es un desafío gigantesco para todos nosotros, no hay un suelo estable sobre el que apoyarse. Y parte de estas reflexiones que me ha inspirado estos debates tan ricos tienen que ver con eso, con el suelo donde arraigar nuestros proyectos y nuestro futuro. Edmund Husserl, que es premio Nobel, hará de esto unos 5 o 6 años, decía que el gran ideal, me ha salvado la vida, decía que el gran ideal del progreso técnico, estoy diciendo un lugar común después de nuestras discusiones, es la innovación. Pero la innovación no nace como resultado espontáneo de la acción humana, contra lo que muchos filósofos del siglo XVIII habían previsto. La innovación es resultado de 2 tipos de modernización. La modernización de la sociedad, que se educa y tiene luces prácticas, no luces teóricas, luces prácticas. Y la innovación del Estado, y la modernización del Estado, digo bien, que es el marco en el cual dicha sociedad se expresa. Esto es lo que permite que tanto el empleo y el salario despeguen a la par de la productividad. Cuando no hay sincronía entre estos 3 términos, no solo hay conflicto, no solo hay rebeliones, como se le llamaba hasta el momento, sino que fundamentalmente lo que hay es aumento de las desigualdades. De modo tal que en esta sociedad innovadora, el rol del Estado tiene un papel tan determinante como el rol de la creación espontánea de la inventiva humana. Son 2 cosas que muchos autores han pensado que circulan separadas y que en rigor están íntimamente entrelazadas. Y aquí viene el gran problema. Todos queremos innovar. Pero ¿con qué tipo de Estado lo vamos a hacer?
Me responderán ustedes si yo subrayo con el adverbio afortunadamente. Afortunadamente tenemos democracias prácticamente en toda la región, salvo algunas expresiones anacrónicas de voluntades hegemónicas que creo que van a ser superadas. Pero esto no significa que esa democracia se esté expresando en el marco del Estado de Derecho, o como ha dicho Felipe González, tal vez vuelvo al tema, en el marco de la seguridad física y de la seguridad jurídica. Esta es una gran lección de la historia. El Estado de Derecho no es necesariamente democrático. Puede haber Estados de Derecho que no son democráticos, pero la democracia sin Estado de Derecho inevitablemente sucumbe, porque el Estado de Derecho es la envoltura necesaria para que la democracia electoral que practicamos felizmente cada 2, 3, 4 o 5 años se traduzca en una democracia institucional que sea la bisagra para que nos abra hasta el mundo de una democracia de ciudadanos y ciudadanos que todos anhelamos. Hemos hablado mucho de la alianza entre lo público y lo privado. ¿Qué tipo de alianza queremos? ¿Queremos la alianza entre un Estado prebendario que reproduce rentas gracias a la protección que dicho Estado ofrece a los monopolios y a los privilegios? ¿O bien queremos un Estado que sea marco de la igualdad ante la ley y que luche denodadamente contra la asignación de privilegios? Fue un tema que planteó con mucha intensidad, diría yo, Fernando Enrique Cardoso. Las sociedades latinoamericanas, reflejo de antiguas tradiciones coloniales, siguen siendo sociedades de grandes y de pequeños privilegios. Y ustedes saben que el privilegio, en términos de su origen semántico, es una privilegia, ¿verdad? Una ley que hace a la medida de un interés particular. De modo tal que este es un prerequisito fundamental del empleo. El requisito fundamental del empleo requiere un Estado en forma, capaz de practicar el gobierno de la ley y no el gobierno del privilegio, para que sea el mismo el marco más efectivo para favorecer la inversión y la productividad. Y por ende, el resultado de ambas cosas, que como decía Jean Monnet, es vivir mejor. Estos comentarios me llevan al segundo tema, que quisiera presentar a modo de conclusiones, que tiene que ver con las nuevas formas de empleo y que tiene que ver también con las resistencias que ofrece lo que Enrique Iglesias llamó en una de sus intervenciones el desempleo estructural de nuestras sociedades. Veamos una fotografía. Yo voy a darles una fotografía de mi país, la Argentina. Acaba de salir uno de los informes de una de las encuestas sobre el nivel de vida más completas y yo creo más coherentes desde el punto de vista metodológico que se hace en mi país, que es el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que cubre el periodo 2010-2013. ¿Y qué dice esta fotografía? Dice que en la población económicamente activa, 1 de 4 personas entrevistadas experimentó al menos en este periodo una situación de desempleo
durante particularmente el último año, es decir, durante el año 2013. Los sectores principalmente afectados por el desempleo han seguido siendo los que residen en villas y asentamientos precarios, los integrantes del nivel socioeconómico más bajo, los integrantes del hogar que no son jefes de hogar, las mujeres, en particular los jóvenes, y los que no culminaron los estudios secundarios y los ocupados en el sector informal de la economía. Y esta es una fotografía típica de lo que pasa, ¿no? Me he preocupado de repasar los recientes estudios de la CEPAL sobre el tema en América Latina y nos muestran una serie de cifras siguientes, ¿verdad? La tasa del desempleo juvenil duplica con creces la de los adultos. ¿Y cómo articular, se preguntan estos especialistas en empleo y en educación, el largo plazo para alcanzar buenos niveles educativos con las urgencias del corto plazo que conducen a la deserción escolar? Entonces, un gran historiador del Río de la Plata, digo del Río de la Plata porque fue un gran profesor en la Universidad de la República en Montevideo, José Luis Romero, siempre sostuvo que nuestras sociedades son sociedades escindidas. Entonces, al hablar de empleabilidad y de empleo, como los hemos hecho, es obvio que hay un sector que felizmente ya es el sector mayoritario, que tiene chances de participar en lo que este historiador José Luis Romero llamaba la aventura del ascenso. Es decir, producir mejor para vivir mejor. Pero sin embargo, estamos en América Latina ante el desafío de penetrar en ese sector duro aún, de la pobreza estructural, de los jóvenes que no trabajan ni se educan, de la informalidad. En una palabra, las sociedades o ese segmento de la sociedad que aún vive en el estancamiento. Entonces es doble nuestro problema si vemos la trilogía de empleo, empleadores y empleabilidad, ¿no? Por un lado, llevar adelante las políticas de la innovación en aquella gran parte ya de la sociedad incorporada a los beneficios del progreso técnico. Pero por otro lado, llevar adelante una política de incorporación sobre la exclusión y sobre la marginalidad. Son dos tipos de políticas que confluyen o que deberían confluir en un mismo proyecto de modernización. Ahora, ¿cuál es el lugar histórico, sociológico y político donde tendrán lugar estos procesos de perfeccionamiento del progreso técnico y de incorporación? Bueno, el lugar en América Latina será la megalópolis. ¿Qué es la megalópolis de acuerdo con el último informe de las Naciones Unidas sobre urbanización? La megalópolis es aquella ciudad que supera los 10 millones de habitantes. Y ya tenemos en América Latina por lo menos los siguientes gigantes. ¿Cuántos habitantes de la República de Paraguay suma la ciudad de San Pablo? ¿Cuántos habitantes de la República Oriental del Uruguay suma el Distrito Federal y todo lo que rodea a la Ciudad de México? Las dos más grandes. La tercera más grande, Río de Janeiro, el conglomerado de Buenos Aires, y muy pronto Lima y Bogotá se sumarán
a este fenómeno. Esto responde a una configuración histórica. Desde sus orígenes mismos, cosa que asombró a Alejandro de Humboldt cuando recorrió nuestros países en vísperas de la independencia, ya a comienzos del siglo XIX, ya en América Latina había megalópolis. Y esto no ha cesado de crecer. Esto no ha cesado de crecer. Ahora, ¿qué dicen todos los informes? ¿Y qué digo yo, por lo cual estoy de acuerdo? En la ciudad, como tal, va a ofrecer enormes oportunidades de empleo, de educación, de ascenso social y de mejora de la vida. De eso no hay ninguna duda. Pero para que ello ocurra, hay que romper con la decisión social que marca a nuestras sociedades urbanas. Y esto tiene muchísimo que ver con el fenómeno del progreso técnico. Les cuento una anécdota de una provincia del norte argentino lindando con Chile, Salta. En este momento está viviendo desde hace varios años el gran boom del commodity que estamos exportando, tanto los paraguayos como los argentinos como los uruguayos, hace el gran boom de la soja. Hacía unos 10 años que no pasaba. Y luego de dar una conferencia pedí visitar la ciudad. Y me quedé asombrado por el tamaño de esa ciudad, que no tenía absolutamente nada que ver con la ciudad que había conocido, insisto, hace 10 años. Y le digo, ¿qué pasa? Bueno, muy simple. La gran revolución técnica en el agro, la explotación de la soja, requiere economía de escala. Esa economía de escala ha superado muchos cultivos y productos tradicionales, han vendido sus parcelas, han perdido sus propietarios, se han venido a la ciudad. ¿Qué hacen en la ciudad? Se sabrá. Entonces el fenómeno de la megalópolis, fíjense ustedes, no solo tiene que ver con el volumen en sí de la ciudad, sino que tiene que ver con el hecho de que en muchas provincias, regiones y países más pequeños de América Latina, la ciudad, la megalópolis, está capturando prácticamente la mitad de la población de dicho país. Creo que lo que digo se aplica a Paraguay. Asunción más o menos debe estar entre 2,5 millones, algo así, de habitantes, sobre una población de 6 millones y algo. Entonces el gran desafío que va a tener la democracia, que es un desafío histórico, porque la democracia nació como el gobierno de la ciudad. El gran desafío que va a tener la democracia en América Latina va a ser el gobierno de la ciudad para proveer, ¿qué cosa? Para proveer progreso técnico, para proveer empleo y para proveer, por consiguiente, mejores condiciones de vida. Menudo problema, porque la megalópolis en Brasil, en Argentina, en México, está presentando signos complicados de caos urbano. Porque claro, la proximidad hace mucho más intensos los conflictos. Mucho más intensos los conflictos. Entonces, para ir terminando, cuando hablamos de empleo y de empleabilidad, y lo ubicamos en ese contexto, en ese marco, siempre buscamos consignas que nos vienen desde el fondo de nuestras independencias. Educación, más educación, más educación, como sostuvo Carlos Fuentes en una frase inolvidable. Creo que era un diálogo que tuvieron con Felipe González. Pero la política es mucho más amplia. Porque no solo se trata de educación. Las próximas
conflictos que vamos a tener en América Latina, ¿saben sobre qué va a ser? Sobre el acceso a la tierra urbana, no sobre el acceso a la tierra, como se decía antes, el acceso a la tierra urbana. ¿Cómo hacer políticas de vivienda y de propiedad ahí? Y el desafío gigantesco. Yo que soy usuario del subterráneo de Buenos Aires, desde hace 40 años, un disciplinado usuario del subterráneo de Buenos Aires. Por consiguiente, sé lo que es viajar como ganado. La política de transporte. Ya no será la política de transporte solo para sacar los productos de exportación de Paraguay. Me han ilustrado muchísimo acerca de las posibilidades de sacar la producción paraguaya para la exportación. No es la política de transporte para el buen vivir. ¿Qué hacer con los servicios básicos? ¿Qué hacer con el agua? ¿Qué hacer con el agua potable? Habría que hacer un ranking de ciudades en torno al agua potable. Estos son los prerequisitos del empleo. Este es el contexto en el cual nuestras sociedades capaces de innovar y nuestros estados modernizados tendrán que influir para que el empleo crezca y sea cada vez más digno, para producir mejor, para vivir mejor. Y esto implica no solo un marco institucional, como dije al comienzo de estas reflexiones. Esto implica, como lo hemos discutido en varias oportunidades en este encuentro, la previsibilidad y la eficiencia en la decisión política. Esto implica que en un mundo de incertidumbre, el papel principal del político democrático es ofrecer y consolidar la previsibilidad. Porque si en este mundo de incertidumbre que se está forjando, la política en lugar de previsibilidad ofrece imprevisibilidad, o tal vez la previsibilidad de instituciones ocultas que no funcionan, las cosas corren el riesgo de desbarrancarse. Con esto no digo ninguna novedad. Digo que la política democrática combina diferentes tradiciones. Y hoy el arte de la política democrática en América Latina no es el arte electoral de producir y ganar elecciones. Bienvenido sea ese arte. Nos costó mucho dolor, mucha sangre volver a practicarlo. Pero el arte de levantar instituciones, el arte de poner en forma un Estado de Derecho, es una tarea infinitamente más complicada. Infinitamente más complicada porque requiere la continuidad que enlace diferentes experiencias de gobierno y hasta de diferentes signos. Y el Estado de Derecho no es solo la buena macroeconomía que escuché felizmente hablar de ella hoy, esta mañana, aquí en Asunción. No. La macroeconomía probablemente sea una condición necesaria. Pero más allá de la macroeconomía hay otras dimensiones de la vida humana en la cual el Estado de Derecho tiene mucho que decir. América Latina hoy vive un déficit de seguridad. Y el déficit de seguridad tiene muchísimo que ver con la inversión. Y la inversión tiene muchísimo que ver con el empleo. Por consiguiente, me parece que una de las conclusiones que podemos sacar de estas jornadas, en mi opinión, tan ricas y tan fecundas, es este llamado
a construir el Estado de Derecho democrático. Tal vez uno de los desafíos más complejos, porque significa arrancar de la democracia y de su praxis poco menos que diaria las virtudes del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica y de la previsibilidad. Creo que este es uno de los desafíos políticos más grandes que se plantean en la materia de provisión, de empleo y de empleabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Natalio Botana, de la hermana República Argentina. Jornada de clausura, de conclusiones de la reunión plenaria con la reflexión sobre el crecimiento como agente imprescindible de inclusión a cargo de don Felipe González. Muchas gracias, buenas tardes. Estoy agradecido e impresionado estos 2 días de presencia en Paraguay. Y créanme, no es una fórmula de cortesía, hay muchas cosas que me han llamado la atención y lo que más me ha llamado la atención es la inmensa potencialidad que tiene Paraguay ante este futuro que podríamos definir como la capacidad de cada uno de nosotros para insertarnos con ventaja en lo que llamamos la globalización. Paraguay tiene algunas ventajas, tendrá que activar y desarrollar. Natalio Botana me decía que le enmendara la página. No, lo malo cuando me subo a la tribuna es que tengo ganas de dialogar con él y también de dialogar con lo que dijimos ayer y lo que hemos también debatido esta mañana a puerta cerrada. Y me parece que es más útil. Prefiero el diálogo que la sucesión de monólogos. Y estoy sustancialmente, por no decir totalmente de acuerdo con la reflexión que hacía Natalio Botana. La democracia tiene una legitimidad de origen que son los votos. Por fortuna superamos la legitimidad de las votas. Pero tiene una legitimidad de ejercicio que no es solo ganar elecciones. Y en esa legitimidad de ejercicio es en donde se plantean más interrogantes, más dudas, más déficit. Y no solo por incumplimientos de programas, de compromisos con el electorado, que en algunos casos se pueden explicar, sino por alteración en el ejercicio del poder de reglas de juego que serían la falta de respeto a un entramado institucional que garantice de verdad el ejercicio, las relaciones entre las mayorías y las minorías. Pero aunque me apasiona esa línea de reflexión, que forma parte de un paquete que es sugerido varias veces al presidente Sanguinetti y que finalmente haremos, una reflexión sobre la crisis de gobernanza de la democracia representativa, alterada por multitud de factores como el efecto de la globalización en la supranacionalidad, en decisiones que los ciudadanos ven que no se toman por su representante, ni por los representantes de nadie. Se toman en un nivel de abstracción y de globalización que no depende del Estado-Nación como tal. Por tanto, creo que algún día podríamos dedicar una reflexión más directamente a eso. En realidad, en esta jornada estábamos hablando más de crecimiento, empleo, condiciones de desarrollo. Se ha usado tanto del término desarrollo, es que no se puede hablar de desarrollo si no hay un componente de inclusión social en la política de desarrollo. Puede haber una política de crecimiento y el crecimiento puede ser muy fuerte durante un periodo de tiempo, incluso muy eficiente desde el punto de vista técnico, pero puede no ser un crecimiento con desarrollo, es decir, un crecimiento que incluya a las grandes mayorías sociales. Entonces, yo les voy a contar, para no hacer una cosa demasiado formal,
le voy a contar algunas anécdotas de las que me han golpeado. Terminé hace 4 años un informe sobre el futuro de Europa de un llamado comité de sabios. Yo era el tonto que los coordinaba, pero estaba al frente de ese comité con otras 11 personas. ¿Sí? ¿Cómo? Interrumpimos y hacemos una breve pausa. Acababa de empezar, presidente. Así que por favor tenga paciencia porque tardaré 1 hora y media o así. Le decía que presidí ese grupo de trabajo que pretendía definir una estrategia sobre el futuro de Europa en el horizonte 2020-2030. Ni que decir tiene que hicimos un esfuerzo relativamente importante, todavía lo pueden ver en la página web de la Unión Europea, pero que como casi todos los esfuerzos que se están haciendo en la Unión Europea para encontrar un camino de salida de esa pérdida de relevancia de Europa y de esa crisis de desarrollo de Europa, como casi todos esos esfuerzos, pues ha conducido a la melancolía. No sé en qué cajón de los jefes de gobierno estará el informe que hicimos, que era corto, no había que perder mucho tiempo en leerlo, pero realmente el impacto ha sido mínimo, aunque el encargo era de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Bueno, les decía, con motivo de la elaboración de ese informe, me vi obligado a hacer algún recorrido por las capitales europeas, y uno que me recuerda la intervención de Natalia Botana sobre la cita de Carlos Fuentes, educación, fue a Finlandia. Y en Finlandia me ascribieron a una señora diplomática, joven por lo menos para mi edad, de 37, 38 años, que me acompañó durante 2 días, presidente. Bueno, vi a todas las autoridades y cuando le pregunté que por qué había optado por la carrera diplomática, me contestó una gran tranquilidad, porque mis calificaciones no eran suficientes para ser maestra, para dedicarme a la enseñanza. No, imaginen lo que les digo. ¿Por qué? Porque para los finlandeses, informe PISA por el medio, el estatus real, el estatus de maestro y de maestro de primaria es el estatus más considerado de todo el país. ¿Por qué ocurrió esto? Que forma parte del cambio que estamos viviendo al que se refería Natalia Botana. Porque Finlandia tuvo que pagar indemnizaciones de guerra a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, querían un trozo de su territorio para facilitarle la salida al mar a la Unión Soviética, hoy Rusia, por el norte, y ahora se adquirieron Crimea para facilitar la salida más segura por el Mar Negro, ¿no? Pero en aquel momento, como indemnizaciones, como compensaciones de guerra, querían quedarse con una parte del territorio. Los finlandeses resistieron y llegaron al acuerdo de pagar indemnizaciones en forma de material ferroviario y de barcos. Por tanto, dedicaron varios años toda su potencia de astilleros a construir barcos que llenaban de vagones de ferrocarril y cruzaban para llevarlos a la Unión Soviética. Pero bueno, en esto llegó la crisis, la caída del muro de Berlín, la crisis de la Unión Soviética, la desaparición del comunismo, y cuando ellos terminaron de pagar las indemnizaciones, resulta que tenían una gran industria de construcción naval y una buena industria ferroviaria, y la Unión Soviética, con su excelencia exagerada de los planes de planificación o de los proyectos de planificación, seguía necesitando barcos y ferrocarriles. Así que una buena parte del Producto Bruto de Finlandia se dedicaba a las exportaciones a la Unión Soviética.
exportaciones industriales, hasta que colapsó la Unión Soviética y esa manera de construir el desarrollo industrial se vino abajo. Entonces Finlandia perdió entre el año 91 y el año 93 el 50% de su Producto Bruto, presidente. Bueno, no sabía muy bien qué hacer, o sí lo sabían, y encargaron a 5 personas un informe sobre cómo reaccionar para reconvertir a Finlandia y llevarla por otra parte. El informe se centró en la educación, en la formación de capital humano. Lo llevaron al pie de la letra. Y este país de 4,5 millones, 5 millones de habitantes, la penúltima vez que visité Pekín, tenía 45.000 finlandeses en Pekín. Por cierto, la mayoría hablaba chino, cosa que el resto de la delegación ni se nos ocurría pensar. Es el país de Nokia, es el país de una gran revolución tecnológica, la sociedad del conocimiento. Pequeños datos para la reflexión. Vamos a ver, estamos viviendo un cambio histórico sin duda apasionante. Por eso les decía al principio, y Paraguay está en unas condiciones con mucho recorrido, pero en unas condiciones que no permiten, incluso haciendo un esfuerzo grande, ser pesimista. Lo digo al revés de lo que pienso, que no permiten, no hay espacio para el pesimismo, y lo explicaré después. Se puede ser pesimista, pero es una ceguera voluntaria, no es el análisis de la realidad y de la potencialidad que tiene el país. Se produjeron 2 cambios históricos que coinciden y probablemente interactúan o se retroalimentan. Un cambio histórico que conduce, se ha citado al historiador Oswald de El siglo corto, que conduce con el colapso del comunismo, la desaparición de la política de bloques, de ese equilibrio del terror, porque uno de los 2 bloques colapsa, fracasa. Fracasa el modelo comunista. No digo que no haya algunos países que intenten todavía defender el modelo, y cada uno puede hacer lo que quiera. Es obvio que China no es un modelo comunista, es un modelo de economía estatal de mercado, aunque la ideología siga siendo un discurso comunista, o una ideología de cobertura que podemos llamar comunista. Pero coincide esa caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética con una revolución tecnológica de nuevo cuño. La revolución tecnológica que, como decía ayer Carlos Slim, no sé si todo lo bien interpretado por el efecto de la prensa que he visto, como él lo piensa o lo dice, de revolución tecnológica que coincide con un cambio de época, con una era nueva. Y él se refería, lo hace siempre, sociedad agraria, sociedad industrial, sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es la que induce la revolución tecnológica. Sociedad de la información, como quieran, la sociedad en la que estamos. Y yo algunas veces le he contado a él, pero se le olvida, que hay una manera, es verdad que seguimos teniendo, incluso en las sociedades donde hay un 2% de población activa en la agricultura, seguimos teniendo pautas de comportamiento, recuerdos, percepciones que vienen de la cultura de la sociedad agraria, en una parte de las tradiciones familiares, de tantas y tantas cosas. En mi país no hay nadie, casi nadie, que no tenga un padre o un abuelo que viene de las zonas rurales, que ha sido campesino o que ha estado en esa sociedad agraria. La sociedad agraria, definámoslo con un ejemplo. En la sociedad agraria, el hombre es pastor de animales, domina todo el proceso, incluso los animales que usa, el buey o el caballo o el mulo, es una prolongación de su fuerza que aumenta su rendimiento y lo hace bajo su dominio, bajo su pastoreo. Pasamos después a una sociedad industrial cuya característica fundamental es el trabajo en cadena. Durante mucho tiempo, después se informatiza, etcétera, el trabajo en cadena. ¿Cómo podríamos verlo físicamente? Se lo digo más a la gente de mi generación, recordando a Charles Chaplin en tiempos modernos. ¿Se acuerdan de la escena de Chaplin en tiempos modernos? La cadena va en marcha y la parte de la cadena que es el hombre tiene que seguir el ritmo de la máquina. Es una exasperación. El hombre deja de pastorear a las máquinas
y hace parte de la máquina, en forma de cadena, de máquina y de ser humano. Y ahora se ha producido un fenómeno peculiar. De nuevo el hombre recupera la condición de pastor, pero ahora de máquinas, no de animales. Ese es el verdadero proceso de la sociedad del conocimiento. Ahora desde un ordenador y con una bata blanca se controla toda una cadena informatizada de producción de lo que sea, de automóviles, de aviónica, o de productos agroalimentarios. Todos los procesos de producción se han informatizado y se ha sustituido el esfuerzo físico prolongado a través del esfuerzo animal de la sociedad agraria por el esfuerzo intelectual, por el manejo de eso que hay por encima de los hombros. Por tanto, la diferencia respecto de la otra sociedad, lo que hace igualitaria a esta sociedad, incluso en términos de género, es que para manejar lo que hay encima de los hombros, el hombre no tiene ninguna ventaja sobre la mujer, porque no es cuestión de fuerza física, es cuestión de fuerza intelectual. Y esa fuerza intelectual hace que la mujer se incorpore a la sociedad del conocimiento, por lo menos en el caso de mi país, para no hablar de ningún otro país, con ventaja sobre los hombres. Es decir, los títulos universitarios más brillantes son en un 60% femeninos, las mejores calificaciones, no sé cuántas cosas más. Aún así, mantenemos reservas de machismo, ¿no? Pero las sociedades que no incorporen a esa mitad de la población, en Paraguay probablemente seguirá siendo más de la mitad, a esa mitad de la población no incorpora la mitad de su capital al proceso productivo y de generación de riqueza. Por tanto, está haciendo un desperdicio de una parte fundamental de su capital para el desarrollo. Pero vean, y a Natalia va a interesar, se ha producido un fenómeno curioso. ¿Recuerda, presidente, hace 15 años lo que eran los movimientos antiglobalización? Esas grandes movilizaciones sociales de jóvenes, sobre todo en los países emergentes, pero también en los países centrales. Ahora ya hay que cambiar la denominación. Los países centrales están en proceso de inmersión y los países emergentes ya emergieron. O sea que vamos ahí cambiando los parámetros del cambio de la relación de fuerzas en el mundo. Los movimientos antiglobalización fueron extraordinariamente duros. Era imposible subirse a una tribuna para hacer un análisis de la globalización y sus efectos sin que hubiera una contestación juvenil. Y desaparecieron. De la noche a la mañana dejó de haber movimientos antiglobalización. Ahora hay movimientos sociales, cada vez más fuertes, por cierto, pero no son antiglobalización, porque el error de diagnóstico fue evidente. La idea básica, porque todavía hay algunas utopías regresivas que dice Fernando Enrique Cardoso, que siguen utilizando esa retórica. La idea básica era que la globalización, ergo la revolución tecnológica que la mueve, era un nuevo invento del imperialismo para dominar a los pueblos en desarrollo, no sé cuánta historia, ¿verdad? Para mantener la hegemonía y tal. Bueno, esa idea básica se ha venido abajo por una razón evidente, porque los países centrales, incluido el país más poderoso de la Tierra, han aprovechado menos el efecto de la revolución tecnológica que los países emergentes. Y se está desplazando el crecimiento de la economía mundial del occidente desarrollado hacia oriente y del norte desarrollado hacia el sur. Por tanto, un movimiento antiglobalización en países emergentes exitosos contra el dominio de Europa y de Estados Unidos, pues resultaría como medio chocante. Desaparecieron. Sin embargo, emergen nuevos movimientos que están reclamando, presidente, que el crecimiento sea desarrollo y para eso sea inclusivo en términos de empleo y en términos de bienestar social. Verán, a veces le atribuyo quizás demasiada importancia a las palabras y me escapo de los conceptos clásicos porque me perturban. Yo creo que lo que llamamos estado del bienestar debe ser sustituido por la aspiración a una sociedad del bienestar. Entre otras cosas porque si lo llamamos estado del bienestar, parece que el único responsable
de hacer una política de inclusión social, de desarrollo para todos, sería el Estado omnipresente, en tanto que si hablamos de sociedad del bienestar, el compromiso será de todos. El primer actor, seguramente, el Estado, pero el compromiso sería de todos. Por eso yo creo que una de las cosas en las que tenemos que reflexionar, y ha sido una discusión que he tenido muchas veces con lo que conocemos como la izquierda latinoamericana, que naturalmente me considera, en muchos casos, un reformista más o menos despreciable, cosa que es verdad. Soy reformista y pragmático, y si por eso despreciable, pues también despreciable. Miren, el problema fundamental que tenemos en España hoy, más allá de que la crisis no es solo social y económica, sino que es político, institucional y territorial, el problema fundamental que tenemos es que solo en algunos momentos de la historia, como fue el momento posterior a la muerte de Franco y en ese momento de la transición, las grandes mayorías, fuera por fuera su pensamiento, creyeron que había que hacer reformas profundas. Pero el país no ha sido nunca reformador o reformista. El país agota sus procesos constitucionales, presidente. Desde la Constitución de 1812 hasta la de 1978 han pasado varias constituciones. Ninguna ha sido reformada. Yo diría que ni siquiera han sido derogadas, simplemente han sido liquidadas, echadas a la basura. Nunca se ha aprovechado la capacidad de reforma que ha permitido que países como Estados Unidos, estemos más cerca o más lejos de su modelo, lleven 200 y pico años con una constitución que naturalmente que enmiendan. ¿Cómo no la iban a enmendar? La van a dejar congelada en la historia. Y yo sufro en mi país en este momento viendo que los que estaban en contra de la Constitución que aprobamos por consenso y sometida a referéndum en 1978, ahora se niegan a que se toque ni una sola coma de la Constitución. Yo que si no la querían, ¿cómo la aman tanto ahora? Que se han apropiado de su integridad sin posibilidad de reforma. Por tanto, los movimientos sociales desaparecieron. Y desaparecieron porque el cambio mundial que se ha producido y que no pudieron apreciar es que la revolución tecnológica, a diferencia de la revolución industrial, es imposible pararla en las fronteras ni dominarla como un producto exclusivo que llevó en la sociedad industrial a que las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, pero también las grandes potencias europeas, definieran las relaciones de intercambio de las materias primas, porque eran los grandes compradores y consumidores, y de las manufacturas, porque eran exclusivamente los productores. Y eso es lo que era un freno permanente para el desarrollo de lo que llamábamos países en desarrollo, países pobres, países del tercer mundo. Eso se acabó para siempre. Por favor, y no digo por la deslocalización de inversiones, porque quien sigue viendo a China como la fábrica del mundo se ha quedado ya 15 años para atrás. Ahora empieza a dejar de ser, también lo es en gran medida, la fábrica del mundo para ser lo que es una potencia demográfica, de seguridad, tecnológica y financiera. El primer acreedor del mundo. Cuando digo esto parece una broma, pero Estados Unidos quedó como líder mundial cuando los anteriores líderes mundiales empezaron a deberle dinero. Cuando fue acreedor de las anteriores potencias. Después ya todo el mundo aceptó, como decía Hillary Clinton visitando Pekín, decía, usted no ha planteado, y preparando una visita de Obama, el tema de los derechos humanos, no hay, le criticaron. Y ella dijo, su pragmatismo, usted le metería el dedo en el ojo a su banquero cuando va a visitarlo. No hace que se enfade el banquero. Tienen una parte muy importante de la deuda europea, unos 600 y pico mil millones de dólares y 2 o 3 veces más de deuda americana. Por tanto, el mundo ha cambiado. Lo que no ha cambiado es una idea que mantengo y que ahora todo el mundo acepta, es que esto que llamamos el fenómeno de la globalización, y Natalio Botana, tomando el ejemplo francés y con mucho más precisión, llama mundialización,
porque la globalización ya la hizo Cristobalito Colón, cuando se dieron cuenta que efectivamente era redondo y que no eran las Indias Orientales lo que había descubierto, sino había otra cosa, ¿no? Bueno, entonces ya se produce el fenómeno de la globalización, la Tierra como un globo que además se comunica. Y ahora lo que hay es un fenómeno de mundialización del sistema financiero, mundialización de la economía, mundialización del comercio, y todo como consecuencia, ya se lo dije ayer, lo insistiré, como una revolución de la comunicación entre los seres humanos, que ha eliminado el tiempo y el espacio, que eran las grandes barreras para comunicarse. Están muy lejos, se puede medir como espacio lejos o como tiempo que se tarda en llegar, lejos. Pero ahora no hay lejos ni cerca, de tiempo real nos comunicamos. Lo que estamos haciendo aquí, y lo conseguirá Sanguinetti, se puede estar siguiendo en Hong Kong o en Atlanta si estuviéramos conectados vía satélite al mismo tiempo que estamos hablando aquí. Incluso cuando las técnicas han mejorado sin esa mínima distancia. Pues bien, vuelvo al país. En ese contexto nos estamos moviendo. El norte no es el norte que era, y el occidente no es el occidente que era. El occidente desarrollado, al occidente, la cultura occidental, pertenecemos todos norte o sur. Se están produciendo nuevos fenómenos en América Latina, una cierta fractura de economías del Pacífico y de economías del Atlántico. Eso tiene repercusiones en el norte. Cuando Estados Unidos negocia con Europa, la relación sigue siendo noratlántica, no baja al sur, pero cuando se plantea las relaciones con la economía Asia-Pacífico, entonces sí baja hasta la Patagonia chilena. Por tanto, tiene en cuenta a los actores de América Latina con, por llamarle de alguna manera, con modelos económicos diferenciados de los de las economías del Atlántico. Y en medio, algún país mediterráneo como Paraguay, que puede cubrir el espacio, ya que es mediterráneo, de las dos bandas, de las dos costas, y hacer su tarea ahí. Y hay algún otro elemento conceptual que me gustaría dejar claro. No hay democracia sin mercado, pero hay mercado sin democracia. Por tanto, la relación no es pareja. No nos engañemos. Con el viejo Bush, en el año 91, con el primer conflicto del Golfo, y hablo del viejo para no hablar de la fotocopia, que es distinto, ¿no? El anterior, que sabía de qué iba la cosa y esto, pero el viejo Bush decía, bueno, mira, si en los países del este hay economía de mercado, ya, esto va a funcionar. Bueno, y al final los únicos que entendían del mercado eran los de la Stasi en Alemania Oriental o de la KGB en Rusia. Dijo, como eran los únicos que entendían de mercado, se quedaron con el mercado. Una oligocracia que lo controló todo. Yo decía, no es lo mismo. No podemos simplificar. Porque la relación del mercado y la democracia es una relación desigual. Yo vivía en el régimen de Franco y había mercado, por cierto, una fase autárquica y otra fase de apertura. Y el mercado convivía con el régimen de Franco, como con el régimen de Pinochet, que además había mercado con una idea de liberalización del mercado. Por eso me cuesta trabajo aceptar que es igual, pero debo advertir que no hay democracia sin economía de mercado. Pero hay cosas que me cuesta aceptar también. Yo creo que la economía de mercado es un instrumento extraordinariamente útil. Si uno no cree la tontería de que se autorregula a través de una mano invisible, eso no se puede creer porque no es verdad. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Necesita un marco regulatorio y un desarrollo previsible. No va como en la selva regulándose por la mano invisible del mercado, porque la mano invisible del mercado le da una bofetada al conjunto de la sociedad cuando Lehman Brothers se hunde y con él todo el sistema financiero mundial. Por tanto, lo que me cuesta más trabajo introducir como idea es que acepto la eficiencia de la economía de mercado. Es más, creo que la libertad de iniciativa económica, que es una libertad humana como cualquier otra, está en la base de un buen funcionamiento económico y, por tanto, de un funcionamiento de mercado.
Pero en el momento en que se considera al ciudadano como mercancía y no como el objetivo final de las políticas económicas y de la regulación eficiente del mercado para poner al servicio, en definitiva, de una economía social de mercado, esa economía, entonces me perturba. O sea, ¿cómo lo simplificaría? Estoy de acuerdo con la economía de mercado, ya me costó mi disgusto en mi partido en el año 80, cuando querían declararlo marxista revolucionario. Yo no creo en eso, pero bueno, creo que es mejor lo otro. Pero ahora también advierto que la economía de mercado es un instrumento fantástico y la sociedad de mercado es inaceptable. Porque los seres humanos no son una mercancía, son algo más digno que una mercancía. Por tanto, llegamos como caídos sin paracaídas a Paraguay y debo decir, presidente, no lo voy a decir por Julio María Sanguinetti, que seguro que tiene una percepción más próxima, más inmediata a la realidad, pero muchos de los presentes estamos chocados positivamente por lo que hemos hablado ayer, por lo que hemos hablado esta mañana y por las posibilidades. Por tanto, imaginemos que el desafío del Paraguay, como de todo el mundo, es insertarse en la economía global aprovechando sus ventajas comparativas y maximizando esas ventajas, limitando lo que puedan ser desventajas. Naturalmente, escala primero en una dimensión regional, la más próxima el Mercosur con todos sus problemas. No es fácil cambiar de vecino, decía esta mañana alguno de los ministros. Uno vive con los vecinos que tiene y a veces la casa vale más o vale menos, depende de lo que sea el valor de la vecindad, ¿verdad? Pero no, por mucho esfuerzo que hicieran, no se van a ir a ser vecinos de Suiza. En las cuentas sí, las cuentas pueden ser vecinos incluso de dentro de Suiza. Entonces no van a ser vecinos de Suiza, van a ser vecinos de esta tierra. Por cierto, con unas grandes posibilidades. Por tanto, si el desafío es insertarse, quiero decirle que he utilizado mucho lo que voy a decir, muchas veces lo que voy a decir ahora. Por tanto, y me lo han oído en esta especie de diálogo continuo que tenemos en el Círculo de Montevideo, bastantes veces. Yo creo que hay tres variables que destacan sobre todo las demás, que tienen un valor estratégico dentro de esto que llamamos la economía de la globalización. También hay algunos defectos, como es verdad, un exceso de financiarización de la economía, que a diferencia de lo que decía Leonel Fernández ayer, no es un problema de las instituciones financieras, es un problema de los actores que sueltos en el sistema financiero no responden a ningún control y a ninguna contabilidad. Al final a los bancos se les pueden exigir controles, contabilidad, etc. Pero a esos actores del sistema financiero no. Esos actúan por su cuenta, se mueven a la velocidad de la luz, es literal lo que digo, hacen miles de transacciones por hora y no hay ningún reflejo contable en ninguna parte. Por eso el bueno de Tobin, que tenemos que poner en un altar, quería la tasa Tobin. Yo solo la quiero a efectos censales, para saber cuántas operaciones se hacen. Ni siquiera recaudatorio, aunque se cobrara el 0,0001% por cada transacción, tendríamos por lo menos un registro censal de cómo se mueve el capital por el mundo. ¿Cuáles son las tres variables estratégicas? Las pongo en el orden en que lo siento, pero se puede invertir el orden. La primera, agroalimentación. Puede variar la coyuntura en metales, bueno, un poco menos de crecimiento en los emergentes, menos crecimiento en los desarrollados. En agroalimentación las variaciones van a ser muy pequeñas, porque la demanda agroalimentaria se va a sostener en el tiempo. Y ya no depende, a veces también se hace, de movimientos especulativos en el mercado de Chicago, depende de algunos factores nuevos, entre otras cosas de que China necesita alimentar al 60% de su población con alimentos que vengan de fuera. No tienen capacidad para producir dentro más que para dar de comer al 40% de los ciudadanos. Y sea cual sea el sistema político, el mayor riesgo que pueden correr es que no coman los ciudadanos. Eso es lo que de verdad romperá lo que llaman la armonía, que antes llamábamos la lucha de clase en la izquierda, y eso ellos lo llaman la armonía o la falta de armonía. Por tanto, agroalimentación.
Segundo factor, segunda variable estratégica, energía. Tercera variable estratégica, que comprende en parte lo que se puede hacer con todo lo demás, el gran mundo de la información, de las telecomunicaciones, de la formación de capital humano en esta nueva sociedad, que es la sociedad digital, la sociedad de la información. Bueno, Paraguay tiene su bono demográfico, que le durará todavía un tiempo, que plantea muchos problemas y tiene muchas ventajas, pero Paraguay tiene, si lo maneja bien, un extraordinario bono por el valor estratégico de su capacidad agroalimentaria. O bien con elaboración menor o con elaboración mayor. Mientras más elabore, mejor. Tiene una potencia energética casi ilimitada. No porque sea un país que pueda ser autosuficiente energéticamente, no. Puede ser un país exportador de energía. De hecho, la está exportando, pero también le falta llevar energía para el desarrollo a algunos rincones de su geografía. Por tanto, tiene energía abundante, por cierto, una buena parte de ella renovable. Ahora, para colmo, se van a empeñar en encontrar gas y petróleo y ya van a armar un lío, pero bueno, tienen mucha energía renovable, tienen incluso mucho potencial de biomasa, etc. Entonces, queda el tercer capítulo. ¿Cuánto de eso que llamo sociedad del conocimiento, sociedad de la información, es capaz de implementarse? Por eso empecé hablando de Finlandia. ¿Cuánta importancia le damos a la educación, también a la educación digital? O sea, que a Slim se le podía haber entendido mal ayer, porque, verán, en el Imperio Romano, como los ciudadanos tenían todo lo que querían, porque era una potencia imperial, y todos los colonizados tenían que servir al imperio, la preocupación del César era tener entretenidos a los ciudadanos. Así que el pan y circo no es caprichoso, porque no hay nada más peligroso en una sociedad que la ociosidad. Incluso la ociosidad satisfecha, porque la ociosidad que nace de la marginalidad y que lleva casi a la lucha por la supervivencia es menos peligrosa que la ociosidad satisfecha. Entonces digamos que la sociedad romana era una sociedad de clase media que no tenía que trabajar, que no tenía aquella condena bíblica de te ganarás el pan con el sudor del de enfrente, que es lo que hacían ellos, no de su frente, sino de las colonias. Bueno, en la sociología americana hay algunos ensayos que ahora se han apagado un poco, que vienen de los años 90, cuando se empieza a producir la revolución de las empresas relacionadas con las tecnologías de la información, que después dicen que entraron en crisis en el año 2000. Yo creo más en la interpretación de Slim. Esa era la primera andanada para los países centrales de la crisis que después reventó en 2008. No son dos fenómenos separados, sino continuos. Pero entonces hicimos bien en echarle las culpas a las tecnologías de la información, porque nos quedamos más tranquilos. En realidad estábamos creando una inmensa burbuja financiera como la que estalló en 2008 y como la que estamos volviendo a crear ahora, porque nada se ha hecho para evitarlo ni para regularlo. Pues bien, allí en el Silicon Valley, en lugar, me tienen que permitir que les diga cómo se expresaban, aunque sea un poco más bruscos. No hablaban de juegos y entretenimientos, como en el Imperio Romano. Pues ya la sociedad se ha desarrollado y hablaban de tetas y entretenimiento. Por tanto, el entretenimiento con un componente, esto en la sociedad de la transparencia como sociedad pornográfica, con un componente así, erótico, ¿no? Decía, ¿por qué? La conclusión de ellos, los avances de la tecnología producen tales incrementos de la productividad que para generar el mismo Producto Bruto que tenemos ahora, hablo del Silicon Valley, con el 20% de la población ocupada va a ser suficiente dentro de 10 años. ¿Qué hacemos con el resto? Era lo que planteaba Carlos Slim ayer y que yo le daba la réplica estando fundamentalmente de acuerdo con él, pero que no es un desafío de hoy, de la sociedad paraguaya. Llegará un momento en que lo sea, de hoy no. Hoy tiene un bono demográfico fantástico, un desafío de generación de empleo fantástico y dos variables estratégicas, la tercera la tiene que llenar, para completar su inserción en la economía global con ventaja.
Me enteré esta mañana que eran $4.500 per cápita. Con $4.500 empecé a gobernar, presidente. Con una crisis industrial que me obligó a una reconversión industrial gigantesca, con el segundo shock del petróleo que nos tenía arruinado, y con un país como España que, déjeme que le diga, entonces y ahora en la crisis en que estamos, es pobre de solemnidad. Es un país con pocos recursos, que si no utiliza como variable estratégica el recurso humano, tiene poco que hacer. Por mucho que ahondemos en el suelo, no vamos a encontrar petróleo, ni grandes yacimientos de minerales. Tenemos un país duro, complicado, difícil. Este país lo tiene todo. ¿Y qué habría que hacer? Porque me han pedido que hable de crecimiento y de empleo. Claro, yo llegué al gobierno y tenía en el programa, no sé por qué, exactamente porque era muy joven, tenía en el programa la creación de 800.000 puestos de trabajo en los 4 primeros años. Y cuando acabé el periodo, se habían destruido 800.000 puestos de trabajo, exactamente los que había prometido crear. Bueno, yo hago en la cabeza, pues aún así, la gente me volvió a votar por mayoría absoluta. Así que me dio otro periodo en el que no hablé de creación de empleo, porque de una vez comprendí que en el papel se crea todo el empleo que aquí se quiere, pero que en la realidad, para que haya empleo, tiene que haber empleadores. No solo burocracia, empleadores. Y para que haya empleadores, se tienen que dar las circunstancias para que los empleadores se decidan a invertir y a contratar. Así que, en el segundo periodo, después de hecha la reconversión industrial y algunas pirulas más, sin decir nada, se crearon 1.200.000 puestos de trabajo. Pero obviamente ya no me comprometí nunca más, desde la política, a crear empleo. En todo caso, a crear las condiciones para que se genere el empleo. Entonces, presidente, ¿cuáles son esas condiciones? Son las clásicas y una moderna. Eliminar los cuellos de botella para que el crecimiento potencial de este país, que es enorme, no se encuentre estrangulado como en la curva esa que tenemos, en el cruce que tenemos ahí a 1,5 kilómetros, que es donde pues, todos los atajos para llegar a la solución y para venir perdón. Gracias a un motorista. No, se lo dije al presidente Chávez hace 7 años cuando se cayó aquel famoso puente que comunicaba el aeropuerto de Maiquetía con Caracas. Y como él me decía, es que le tengo mucha manía a Caracas. Así que se ha caído el puente. Y bueno, por lo menos le tengo que dar las gracias porque de Maiquetía aquí, que hay 30 kilómetros, solo he tardado 1 hora y media. El presidente, si no hubiera llevado a los motoristas, hubiera tardado 5 horas como todos los demás. El 30% de la economía del país era Caracas. Pero bueno, se cayó el puente al día siguiente de que un general al mando de obras públicas garantizara, visitando el puente, esto no tiene ningún peligro, la grieta esta, nada, no significa nada. Al día siguiente para abajo. Y no era un problema de estrella, ¿no? Era un problema de cálculo de ingeniería y se equivocaron en el cálculo de ingeniería. Por tanto, tenemos un desafío importante para eliminar cuellos de botella. Como en todos los países, yo lo he vivido. Yo llegué al gobierno con $4.500, el país ahora en plena crisis, después de 7 años, dando saltos con periodos de recesión muy duros, tiene 30.000 per cápita. Es verdad que el señor dólar, como decía antes, es mucho menos respetable que antes, porque para eso manejan bien la política monetaria los americanos. Cuando les interesa que valga menos el dólar, pues vale menos. Así como tienen una deuda cuyo nominal es el mismo que era, pero el dólar vale menos, la deuda real vale menos. Y así van a seguir hasta que puedan pagar esa inmensa deuda porque valga menos en términos reales, aunque valga igual en términos nominales. Y no se lo reprochan, defienden sus intereses y tienden a hacerlo normalmente bien. Por tanto, tenemos un problema de desarrollo de infraestructura, presidente, de infraestructuras físicas y de infraestructuras humanas, de mejora del capital físico y de mejora del capital humano. Esos son los cuellos de botella que van a definir el futuro de Paraguay. Si las infraestructuras físicas
se desarrollan a buen ritmo y en el gobierno puede tomar decisiones con eficiencia. Nosotros creamos sistemas electorales no para facilitar la gobernanza, sino para estorbarla. Es una característica común a nuestra cultura. Pero me encantaría poder decir a todos los que conozco, a todos mis amigos, que hace falta un cierto consenso también político para que la eliminación de los cuellos de botella, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista humano, formen parte de un área de consenso nacional, porque en eso se juega el futuro de Paraguay. En nada más. Me está mirando con una mala cara ya el presidente Sanguinetti, que estoy terminando de verdad. No, me dijo, no, tranquilo, que vamos a esperar al presidente, pensando que el presidente se iba a retrasar, dice, así que le retrase todo lo que puede, y el presidente ha llegado al tiempo que comenzaba. Por tanto, me han pedido que hable de crecimiento y empleo. Es una obviedad que sin crecimiento no hay empleo, pero también es verdad que el crecimiento con empleo es el primer factor de cohesión social y de desarrollo, pero no el único. Por eso cuando hablo de formación de capital humano, me gustaría que desapareciera de la terminología que utilizamos todos el gasto en educación o el gasto en asistencia sanitaria como gasto corriente, y que lo viéramos como un gasto de inversión, exactamente igual que vemos el gasto en una hidrovía o en una autopista, pero con más importancia, porque el único factor que igualará las oportunidades de cualquiera de nuestros países es el factor de educación y de formación. En dos niveles básicos, educación de excelencia en la titulación universitaria y excelencia en la formación profesional, para que entre la élite ilustrada y la base social exista la formación profesional. Contaba en la comida, por eso termino, que mi amigo Helmut Kohl, canciller de Alemania, más años que yo, presidente del gobierno, no sé cómo no estaba cansado de él mismo, como yo estaba cansado, nunca entregó diplomas final de carrera universitaria, de egresado universitario. Nunca faltó a la entrega de diplomas de los muchachos que hacían formación profesional. Algo significa, porque bueno, Alemania no va mal, no está mal, quiero decir, como guía. Así que, señor presidente, mucha alegría de estar en ese país, gratitud por el recibimiento, incluso por la confianza de que hemos disfrutado. Y se lo diré, no sé si gana de volver o de no irme. Gracias. A don Felipe González por su rica e ilustrativa exposición. Estamos llegando a la clausura de las jornadas por el presidente de la Fundación Círculo de Montevideo, don Julio María Sanguinetti. Estimado presidente, compañeros, ministros, amigos tantos que tengo en Paraguay. Estamos clausurando estas dos jornadas de trabajo y pensamiento con estas dos magníficas disertaciones que han oído. La profunda de Natalio, ahondando en los tiempos y en la historia, en el contrabajo de Torqueta. Luego entró en acción el primer violín, que a la Toscanini nos acaba de regalar este paseo por todas las ideas que hemos transitado en estos días, y allí ya está todo dicho. Es la hora entonces de agradecer muy especialmente a la Unión Industrial Paraguaya,
doctor Felipe, ha sido importante, a la Cámara de Comercio Uruguayo-Paraguay, amigo Dos Santos, bueno, al ministro de Industria, Leite, que ha estado todo el tiempo acompañándonos en estas jornadas, y también a todo el gabinete, que hemos hecho hoy un interesantísimo ejercicio, todos los que estamos aquí, más los otros compañeros que salieron ahora por razones de aviones, el presidente Leonel Fernández de Dominicana, el presidente Lago de Chile, que todos estuvieron hasta hace un ratito, Fernando Enrique Cardoso, nuestros empresarios globales, que son los que nos alientan a creer que desde aquí también se pueden generar empresarios globales capaces de salir al mundo, como es el caso del LIM, como es el caso de Bulgeroni. Yo me enojo mucho, hoy me enojaba mucho con mis colegas periodistas, cuando ponen el millonario y el LIM. No, lo de millones, lo que es un formidable empresario, es el empresario del LIM. Los millones, eso que contabiliza Forbes, son las cotizaciones en bolsas de empresas que están en competencia con las chinas y con las finlandesas y con todas las que hay en el mundo. Y a veces dicen, no, el LIM quedó primero, a veces quedó tercero, porque la cotización de bolsa bajó un 2%, entonces la cuenta da $2.000 millones menos. Pero esto creo que es el ejemplo, tanto uno como el otro, uno de inmigrantes italianos, otro de inmigrantes libaneses, ambos dos de familias de inmigrantes, que vinieron a trabajar a América Latina y que hoy son grandes empresarios globales. Y por eso ellos aportan. Y con todos ellos hemos estado hoy toda la mañana discutiendo, hablando, y realmente nos vamos muy animados. Siempre en el círculo tenemos un debate previo, ¿a dónde vamos la próxima? ¿A dónde seguimos? Bueno, había algunas ideas, me atribuyo el mérito de si vamos a Paraguay. Algunos compañeros no estaban muy de acuerdo, decían, ¿te parece Paraguay? Sí, pues Paraguay está en un momento justo. Paraguay lleva algunos años y que ha logrado estabilizarse, ha logrado construir su democracia, ha pasado pruebas de fuego, incluso pruebas de fuego institucionales y las ha resuelto institucionalmente, como lo decíamos ayer, pese a las incomprensiones, pese a la ignorancia, pese a la ideología. Hoy Paraguay puede hablar de una democracia sólida porque ha pasado las pruebas. Las pruebas es allí, en los momentos de crisis, cuando se demuestra la solidez de la institución, como la fidelidad de los amigos. De modo que son todos estos nuestros agradecimientos, y parecía una sola cosita, porque siempre el peligro nuestro, como dice Felipe, que al final terminamos coincidiendo demasiado, ¿no? Y entonces, una pequeña variante. No nos podemos mudar de barrio, sin ninguna duda. Acá están nuestros ríos, nuestra geografía, la geografía manda, indudablemente. Pero también tenemos que mandar en el horizonte político. Cuando construimos el Mercosur, no era para ser una fortaleza hiperproteccionista en la cual cambiáramos el linde y el muro de la escala nacional a la escala regional y quedar aquí encerrados, sino que era una plataforma para lanzarnos al mundo, para tratar de crecer, de exportar, especialmente Paraguay, Uruguay, que somos países de dimensión pequeña, tenemos que crecer hacia afuera. Y está todo dado para ello. Por eso es que en el Mercosur tenemos, sí, que seguir construyendo con paciencia la integración, pero también darle más flexibilidad. Hay que buscar acuerdos de afuera, hay que buscar competencia, tenemos que crecer sobre esas bases, no podemos quedar simplemente encerrados en lo que puedan ser aranceles que hay que adaptar al nivel de la industria brasileña, o, por el contrario, a puertos de Argentina que quieren seguir teniendo la misma hegemonía de la época colonial. No comprometo a nadie con esto. Presidente, no comprometo a nadie, por mi exclusiva cuenta. Pero lo digo para decir algo que creo que también hay que decir.
integración toda la del mundo, pero también flexibilidad y apertura para que la energía eléctrica de Paraguay no solo salga como energía, sino para que salga como fuente y como motor para que mucha gente se venga a instalar aquí en función de esa energía. Paraguay tiene agua, el Paraguay tiene alimento, el Paraguay tiene agua, tiene alimento y tiene energía. Bueno, gente con voluntad ha tenido siempre. Lo que hay que seguir haciendo es este proceso de modernización. El desafío del gobierno es el de todos los gobiernos hoy, presidente. Carlos Fuentes, que ha sido un gran amigo nuestro, con el cual hemos transitado mucho en la vida, tiene una novela fantástica. Hay una que se llama La silla del águila. Y entonces hay un personaje, una tal Paulina Tarragalda, una diputada que termina bastante mal, la pobre, pero que dice en cierto momento: los pueblos juzgan más por lo que ven que por lo que comprenden. Y ese es el desafío de los gobiernos, hacerle ver a los pueblos que tienen que comprender en este mundo global solamente la educación, la capacitación de la gente, el esfuerzo colectivo de toda la sociedad, una política al servicio de la estabilidad y no de la cacería de culpables que tanto nos gusta hacer en América Latina, en la búsqueda imposible de soluciones que nunca vendrán de esos instintos de sangre, sino por el contrario, de discrepancias armónicas, discrepancias que siempre hemos tenido y que seguiremos teniendo. Yo digo porque en mi propio país, hoy andaba acá el presidente Mujica. Bueno, sí, fíjese, hace 30 años yo era ministro de un gobierno que estaba luchando contra una guerrilla que quería tirar abajo el gobierno, yo era uno de ellos. Estuvo preso. El día que yo subí la presidencia la primera vez, él estaba preso. A los 15 días salió por una amnistía que hicimos. Mucha gente nos cuestionaba. Como nos cuestionaba después por una amnistía que hicimos mandar a los militares. Que era mucho más discutible, quizás, sí, quizás. Pero que el pueblo votó 2 veces 2 referéndums. Y en definitiva, aunque él no lo diga, estoy seguro que el primero que votó fue el presidente, el guerrillero. Porque es el único que nunca habló tampoco contra los militares. Entonces, eso creo que es el patrimonio de la discrepancia, pero del consenso básico. Paraguay tuvo muchos años de intolerancia, pero en los últimos 10 años yo diría que viene rescatando la capacidad de discutir en consenso y paz. Con esa base, cuiden los partidos, porque los partidos importan. Hoy día hay una gran dispersión. Cuidado con el extraordinario crítica y cuestionamiento y perfeccionamiento. La gente a veces le pide a la política lo que ella misma no está dispuesta a dar para sí misma, ¿no? La política lo que tiene que hacer es asegurar eso, estabilidad jurídica, estabilidad política, capacidad de diálogo. Y eso es lo que le tenemos que seguir dar, porque es la sociedad de bienestar, y esos son todos los actores. Yo entonces lo que quiero decir es que estoy muy feliz de que hayamos venido al Paraguay. Pues algo estimulado, porque siento que realmente además, de algún modo también hemos contribuido al debate por las radios, por la televisión, por los medios, con este gabinete que nos alienta, con un gabinete de mirada en largo plazo. Lo que hay que tratar de lograr simplemente es que aquello que nosotros comprendemos, la gente, como el personaje de Carlos Fuentes, además lo vea. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, gracias por su hospitalidad. Hemos estado muy felices acá. Usted sabe que yo soy volvedor. Excelencias, señoras y señores, se ha compartido un acontecimiento realmente trascendente para el país. La instalación positiva de la 20ª reunión plenaria de la Acción Círculo de Montevideo. El cierre de la reunión a cargo del excelentísimo señor Horacio Cartes, presidente de la República del Paraguay. Estoy seguro que muchos están pensando que corajudo pretender hablar después de los disertantes, ¿verdad? Muchísimas gracias
a Club de Montevideo en su nombre, querido Julio María, emocionadamente agradecido. Pero para decir gracias querría hacer un poquito una reflexión. Estoy seguro que lo disfruté tanto ellos individualmente que estoy seguro que ustedes lo disfrutaron por un rato. Tal vez yo tuve más suerte. Siempre hay que buscar un motivo para cortar las conversaciones cuando uno comparte las sabidurías de ellos. Pero me pasa a mí lo que estoy seguro que le pasaba a ellos. Cuando uno se levanta temprano y dice, ¿qué voy a hacer hoy? Cuando termina la jornada, ¿será que hice todo lo que debía haber hecho? ¿Será que no pude haber hecho más? Y se hablaron de tantos temas que son cotidianos, de las economías. A veces bien diferenciado globalización y mundialización, como ponía el presidente Felipe González. Es cierto, la globalización hace rato. Y hablamos de economías, pero yo quiero que a través de esa economía no olvidemos algo que es esencial, nuestra gente. ¿De qué sirven las economías? ¿Y cuánto de condena no tenemos en este país, apreciado presidente, cuando tenemos, yo antes recuerdo en época de campaña le llamaba la ecuación del diablo, tanta pobreza dentro de tanta riqueza? Tenemos gente que no vive, sino que sobrevive dentro de esa riqueza que tenemos. Uno los escucha y se siente más fortalecido porque tenemos lo que el mundo quiere. Es cierto que la tecnología está ahí, no va a parar, seguir avanzando, pero nunca se comerán ni celulares ni computadoras. Nosotros tenemos lo que el mundo cada vez demanda más: alimentos, tenemos agua, tenemos energía y ese bono demográfico que es envidia de todo el mundo. Claro que sí, presidente Felipe González, que no hay otro camino que la educación. Yo veía el rostro de mi ministro cuando insistía que tomemos no como un gasto corriente, sino como una inversión. Claro que soñamos eso, Marta. Claro que soñamos. Podemos ver claramente que aquellos países que vieron antes que nosotros que la educación es el único camino, ya están en otro lugar. No tenemos otro destino. Podremos crecer en puentes, en infraestructura, en más producción de alimentos, pero yo hacía un compromiso el día que asumía, el 15 de agosto de 2013. Jamás podremos decir que tuvimos una buena gestión, aunque nuestros números hayan mejorado, aunque nuestra infraestructura haya avanzado enormemente, si los números de nuestra pobreza y de nuestra falta de educación se mantienen en los niveles que hemos tomado el gobierno. Quiero decirles que no se imaginan cómo les disfruto. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué no tenemos el coraje de hablar de algunas cosas que me parecen tan importantes? Lo hablamos a solas, con ellos, modelos de gobierno. ¿Será que todo está vigente? ¿Será que todo está funcionando? ¿O hay modelos que debemos revisar? Y sobre todo aquel viejo adagio de que la experiencia ajena es más barata. Es más barata. La propia todos sabemos que es más cara. Y cuesta mucho más. Duele mucho más. Y hablaba recién empleos. ¿Y qué es generar empleos? Es el gran desafío que tenemos hoy en Paraguay. Crear el clima para los empleadores. Tenemos todo. Y no puedo negar mi origen. Vengo del sector privado. Yo quisiera pedirles que no sé si como Club de Montevideo. Siempre digo, tuve la suerte de tenerlo papá hasta los 92 años. Y tantas cosas, a pesar que van a ser 3 años que se fue, tantas cosas siguen ocurriendo
de lo que Él nos decía que era la vida y de que hay cosas que no cambian. Valorando la experiencia, yo digo, ¿por qué nosotros, los gobiernos actuales, no apelamos más a ustedes? ¿Cuántos errores menos cometeríamos si usamos eso que no se compra, que es la palabra experiencia? ¿Por qué nos cuesta tanto dialogar? Usted asumió lo del Uruguay, yo voy a asumir mi responsabilidad. Me decía, antes que yo asumiera ya presidente electo, el presidente Ricardo Lagos me hablaba de las cumbritis. ¿Y qué es la cumbritis? Vamos a las cumbres y yo veo que nos tocamos los temas con la crudeza que debemos tocar. En nuestras conversaciones somos más crudos. ¿Por qué no notamos algunos problemas? Porque veo que algunos a veces ponemos el temario y no se habla absolutamente de los temas. Se hablan de cualquier cosa y no tenemos la capacidad que la tenemos cuando hablamos a solas, de tocar con esa crudeza de los problemas que realmente son cotidianos. Y a veces nos preguntamos cuántos problemas tiene la región. Yo no me quejo del barrio. Creo que vivimos en un barrio muy privilegiado. Una bendición de Dios nuestro barrio. Y nos falta tocar los problemas, animarnos a hablar, usar la experiencia de quienes saben más. No tengamos vergüenza de preguntar. Yo, particularmente, ese temor no tengo y saben que las veces que haga falta estaré golpeando sus puertas y sus conocimientos, porque no quiero cometer error. Quiero ser un gran presidente. Entonces debo tener la humildad de aprender, de escuchar y saber a quienes saben más. Qué lujo Paraguay haber tenido a estas personalidades, a estas enciclopedias, a esta historia que hoy ustedes tuvieron la suerte de escucharles. En nombre mío y de todo el pueblo paraguayo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta extraordinaria exposición. Presidente de la República del Paraguay. El ministro Gustavo Leite va a hacer entrega de presentes primeramente al señor presidente de la República, Horacio Cartes, por su presencia en esta reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo. Un presente consistente en una artesanía filigrana. Al presidente de la Fundación Círculo de Montevideo, don Julio María Sanguinetti. A cada uno de los integrantes de la Fundación Círculo de Montevideo. Una artesanía original de esta ciudad de Luque. Igualmente al presidente de la OIP, don Eduardo Felipo. Igualmente al presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya, Raúl dos Santos, y un reconocimiento muy especial a la viceministra de MIPYMES, doña Lorena Méndez. Por su brillante gestión en la organización
del 20º encuentro del Círculo de Montevideo, en Asunción, 17 y 18 de julio de 2014. Señoras y señores, finaliza la 20ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo. A todos por su presencia, muchas gracias.